tarde, pero seguro, muy buenas tardes. Les debo una conversación de lo que son estas conversaciones que tengo normalmente a la hora de la comida, así que quizá esta es la hora del café, pero también quizá más rico tener un café a la mano y estar conversando y conversar sobre la situación en América Latina. Por la mañana hablamos de algunas cosas que están pasando, del presidente Alberto Fernández con una presentación que iba a hacer ante el Council of the Americas, toda la reestructuración de la deuda argentina. Hablamos de tocar o no los fondos de pensiones, que es una situación que está ocurriendo en varios países de la región y los riesgos para nuestros países en la región a futuro. Y hablamos de las concesiones que canceló, las subastas eléctricas que canceló el gobierno de México. Pero hay muchísimo más, así que ahí lo tienen. Y qué milagro y qué bueno hablar contigo, Daniel Kerner de Eurasia Group. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí oyendo el cielo caerse y te cuento que aquí estoy, siempre lo digo, en una ciudad en donde la alcaldesa no se entiende con el gobernador por el tema de las mascarillas y ya hay hasta recursos legales para dar esa batalla que me parece inútil. Pero bueno, yo te escucho. Dame un diagnóstico. Cuéntanos cómo ves a la región en medio del COVID-19. Bueno, cuando empezó un poco esta pandemia, uno ya sabía, de la pandemia a nivel global, ¿no? Por ahí de, Claro. de febrero a marzo, uno ya sabía que cuando llegara a América Latina iba a ser difícil para América Latina. Estructuralmente los países estaban más débiles, al menos que los países de Asia, de Europa, sistemas de salud más débiles, informalidad más grande, y además coyunturalmente muchos países estaban con problemas sociales, con gobiernos débiles, con mucho menos recursos fiscales y monetarios que los que tenían los otros países. Desde hace ya unas semanas, América Latina es uno de los centros de la pandemia, el otro es donde estás tú, pero uno de los peores centros, y todo esto la verdad es que se está viendo, ¿no? Creo que la parte buena para la región es que al haberle dado un poco de tiempo, al haber llegado, muchos sistemas de salud se prepararon de alguna manera y no estamos viendo lo que vimos en Italia del Norte o en Nueva York, ¿no? O sea, los hospitales colapsados todavía. Pero el problema es, una, las cuestiones estructurales que mencioné antes, y dos, que los gobiernos pues impusieron de alguna medida medidas de cerrar sus economías temprano y ahora ya no las pueden sostener. Entonces lo que me parece que vemos hoy es gobiernos que si bien ganaron algo de tiempo, tienen problemas de recursos fiscales para seguir sosteniendo las restricciones, poblaciones que ya no pueden aguantar más por problemas personales, por problemas económicos, en un momento donde los casos están creciendo. Entonces yo creo que esto, al menos para América Latina en general, después hay diferencias entre los países, pues me hace pensar en un proceso muy largo con problemas de salud y en un proceso económico también muy largo, más difícil creo yo que el que vemos en Europa y Estados Unidos, que va a tener repercusiones políticas, económicas, sociales importantes una vez que esto termine, cuanto sea que termine. Por supuesto, por supuesto. Y aquí abordamos con mucha frecuencia situaciones específicas, pero las condiciones preexistentes, evidentemente, en temas económicos, nos hacen pensar que, ya lo dijeron muchas instituciones, vamos a perder una década en lo que hemos alcanzado, el hambre, la informalidad. A mí lo que más me preocupa es la destrucción del empleo formal, porque pareciera que estamos sentenciados a que la brecha se haga mayor y que no hemos podido apalancar ni siquiera con la tecnología. Y aquí te meto a ti con consensos políticos, con poblaciones menos polarizadas, oposiciones no tan extremas, para lograr lo que ya algunos están hablando, este contrato social que hay que repensarlo. ¿Cómo lo estás viendo? Yo en América Latina eso la verdad es que lo veo muy difícil, ¿no? Ya antes de la pandemia, la verdad es que si uno miraba casi toda la región, lo que veía es, digo, a lo mejor con la excepción de López Obrador en México y algún otro gobierno, eran gobiernos en general bastante impopulares, en contextos de descontento social grande, y descontento social no solamente por cuestiones específicas de algún presidente, sino por economías que crecían poco, por corrupción y sobre todo por cuestiones de desigualdad, falta de oportunidades, falta de movilidad social. Al principio de la pandemia un poco como que distrajo, me parece, a los electores y a los políticos de esto, pero ya estamos empezando a ver otra vez eso renaciendo. Y yo creo que una vez, si uno empieza a mirar ya a lo mejor más allá de este año, el año que viene o el próximo, el calendario electoral en América Latina es muy completo. Casi todos los países van a tener elecciones legislativas o presidenciales. Y si uno piensa lo que decías tú, caída económica muy pronunciada en casi todos los países, desempleo en niveles probablemente récord, pobreza en niveles récord, todo eso con el descontento que ya había y elecciones,
en sociedades, me parece muy polarizadas, yo veo difícil que alguien se pueda poner de acuerdo en un proceso de reforma. Yo creo que la mayor parte de los presidentes van a estar tratando simplemente de sobrevivir o de que sus candidatos se reelijan. En ese contexto, hacer reformas económicas difíciles va a ser muy, muy difícil. Y los gobiernos además no van a tener recursos, van a empezar a tener que buscar recursos de donde puedan. Yo creo que vamos a ver mucho impuesto a la riqueza, mucho impuesto a las empresas. Y a lo que tú mencionabas, se va a destruir empleo, muchas empresas van a cerrar, sobre todo pequeñas y medianas y pequeños comercios, y además van a tal vez tener que pagar más impuestos. Yo veo un panorama muy difícil. Me parece que, digo, cuando uno piensa a nivel global la pandemia, ¿no? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿este es un cambio estructural, geopolítico, geoeconómico? Y probablemente no, sino sea una aceleración de tendencias que ya veíamos entre China, Estados Unidos, populismo, nacionalismo. Yo creo que en América Latina va a ser un poco eso mismo, ¿no? Agravado justamente por esta situación. Algunos gobiernos a lo mejor van a estar un poquito mejor preparados, ¿no? A lo mejor si Colombia no tiene una crisis de salud muy grande, a lo mejor Perú, dependiendo que pasen las elecciones. Yo en el resto veo bastante complicado que se puedan generar este tipo de consensos, al menos hasta que pasen las elecciones. Me interesa entender también el factor de la institucionalidad. ¿Qué pasa con las instituciones? Aquí, ¿qué cosas te dan, digamos que, porque van a decir que somos muy negativos, pero la realidad es que tenemos muchas condiciones preexistentes que son preocupantes ahora, como dices, que se acentuaron, que se quedaron al desnudo ahí. La institucionalidad, la debilidad institucional en los países, cómo se agrega como factor y dónde están los puntos, digamos, brillantes que te dan cierta esperanza o que pueden ser los siguientes hilos conductores de ese nuevo contrato social. Yo creo que si uno mira la región, la verdad es que más allá de que alguna gente pues se queja un poco de que algunas de estas medidas de distanciamiento social atentan contra la democracia, la verdad es que en ningún país de América Latina hay un cuestionamiento real al proceso democrático, ¿no? O sea, y yo creo que una vez que salgamos de esto, como te decía, vamos a ir a un proceso de elecciones, y la verdad es que no veo, incluso en los países donde más ruido hay, como Brasil con Bolsonaro, que eso vaya a modificarse. Sí puede ser que haya una demanda más fuerte de cambio, de recambio de la clase política, que afecte un poco la institucionalidad. Entonces yo creo que al menos la base del proceso democrático no me parece que hoy esté afectado y no me parece que hoy esté cuestionado. Y si las elecciones funcionan para canalizar el descontento en los próximos 2 años, que yo pienso que eso va a pasar, creo que va a suceder. Ya veíamos antes de la pandemia que los sistemas tradicionales de partidos en América Latina, como en Estados Unidos y en Europa, venían en proceso de cambio, eso se puede acelerar, ¿no? Después yo diría, me parece que hay algunos gobiernos que están a lo mejor haciendo un esfuerzo más profundo por modificar las instituciones, como López Obrador en México, ¿no? Yo creo que esta crisis más bien a él lo está haciendo pensar que tiene que centralizar aún más el poder a expensas de todo un sistema institucional de reguladores y de burocracia que funcionaba bastante bien a pesar de que la gente estuviera descontenta. En el resto de la región yo no veo que eso vaya a cambiar demasiado. Me parece que una vez que salgamos de esto, yo creo que los gobiernos están tratando de manejar como pueden, una vez que salgamos de esto va a ser más normal. Puntos a lo mejor que pueden ser más complicados, lo que pasa en Chile con la reforma constitucional, y si no se puede canalizar ese descontento electoralmente, yo creo que sí, pero ahí estaría más difícil. La verdad es que creo que en todos los demás hemos visto que aún en esta crisis no se ha cuestionado fuertemente la institucionalidad seria, y no creo que se cuestione tan fuertemente después, aunque puede empezar a haber una demanda de cambio más fuerte, ¿no? Digo, aún en Brasil, donde el presidente ha sido mucho más activo en tratar al menos de criticar esta institucionalidad, el Congreso sigue funcionando, las reformas se siguen canalizando a través del Congreso, y la discusión va a ser qué es lo que suceda en las próximas elecciones. Y aún un presidente así sigue teniendo niveles de aprobación relativamente altos que probablemente lleguen hasta la elección, ¿no? La conexión con el mundo de la región, con Estados Unidos, con China, ya que estamos hablando de las nuevas tendencias que ustedes apuntaron hace algunos días, esta geolocalización nueva. Háblame del entorno externo que estás viendo y la influencia que puede tener en la región. Dicho sea de paso, y tú por supuesto que lo debes estar cubriendo, pues se avecina esta elección en el BID, la presidencia del BID, que van a ser las instituciones de desarrollo muy importantes en los próximos meses y no años, más que nunca, sí, diría yo, y toda esta polémica con el candidato del presidente Donald Trump, si es que es reelecto el presidente Trump, pues parece que se queda.
Sí, yo diría que acá hay, que me parece, tres cuestiones claves en el entorno global. La más importante va a ser la relación entre China y Estados Unidos, que ya estamos viendo todos estos días cómo se empieza a deteriorar y eso va a seguir, gane Trump o gane Biden las elecciones. Puede ser un poco más ordenado con Biden, pero no va a cambiar. En el área de tecnología sobre todo, pero el área de tecnología afectando muchas empresas. Ya vimos cómo finalmente Inglaterra tuvo que dar marcha atrás en autorizar 5G. Esas presiones las vamos a empezar a ver en todos los países de América Latina, con todas las empresas y todos los gobiernos teniendo que tratar de readaptarse a esa relación. En América Latina, con una particularidad, que es que muchos países, sobre todo de Sudamérica, China es su principal socio comercial. Entonces, manejar esas relaciones con Estados Unidos va a ser muy difícil. La segunda es que yo creo que vamos a un proceso de desglobalización de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor de regionalización. En China en un lado, Europa en otro, América del Norte en otro, por eso creo que México queda más bien, más claramente encuadrado dentro de América del Norte. América del Sur ahí me parece que va a quedar un poco más perdida en el mundo. La integración regional no parece tener hoy mucho apoyo y entonces creo que en ese sentido va a ser más difícil. Y el tercer punto es el que dices tú, o sea, América Latina puede, algunos de los países que están mejor económicamente, yo creo que mientras el mercado siga con este apetito que tiene, puede seguir financiando a estos gobiernos, pero eso no va a durar por siempre. Y en esos momentos estas instituciones multilaterales van a ser mucho más importantes. Yo creo que si Biden gana las elecciones, que hoy parece lo más probable, es que vayamos a una relación más normal con Estados Unidos, pero siempre me parece encuadrada en esta nueva guerra fría con China, por lo cual para estos países que tienen, por un lado, que atraer inversión y mantener sus relaciones comerciales con China, y por otro lado, a lo mejor mantener el apoyo de Estados Unidos en el fondo, en el BID, en el Banco Mundial, va a ser un desafío muy grande. Y no siento que los gobiernos hoy estén considerando este nuevo escenario y pensando estratégicamente cómo resolverlo. Ah, qué interesante. Oye, bueno, ¿a ti qué te quita el sueño de toda esta situación? Hay muchas cosas, el COVID para empezar, ¿verdad? Pero dentro de lo que estás viendo en el escenario, te repito la pregunta simplemente para entender qué partes de lo que estás viendo de esta realidad están representando este reset que quizá no hemos hecho en muchos años en cuanto a competitividad, en cuanto, ¿no?, a todos estos temas que están pendientes de hacerse. ¿Y qué te quita el sueño y qué estás viendo que sí está ocurriendo? Es decir, esa voluntad que no ha habido para hacer estos cambios, estos ajustes en competitividad en la región, ¿ves señales interesantes, positivas, no? Yo diría, a ver, a lo mejor empezando por lo negativo y terminando con lo positivo. Yo diría que con lo negativo es que justamente los problemas que la región, casi todos los países tenían antes, de bajo crecimiento, de falta de inversión, de baja competitividad, problemas educativos, problemas de malos Mm, servicios públicos y descontento social, se van a agravar con esto sí. y me parece que en un proceso de descontento social, alto desempleo y elecciones, hacer las reformas que se necesitan para eso va a ser muy difícil. En la parte positiva, yo creo que una cosa que uno todavía podía ver en la mayor parte de la región es que muchos países parecían haber aprendido la importancia de un manejo macroeconómico, fiscal y monetario relativamente razonable, digo, con las excepciones a lo mejor de Argentina, bueno, Venezuela y algunos otros, ¿no? Eso no se ha perdido en la crisis. Uno ve sí un deterioro fiscal muy grande porque la recaudación cae, porque los gobiernos tuvieron que reaccionar. Pero cuando uno mira en detalle los planes, incluso en un gobierno como el argentino, han tratado de ser muy enfocados en mantener el empleo, en tratar de prevenir una crisis mayor, sin una carga a las cuentas fiscales de muy largo plazo. Entonces sí me parece que ese aprendizaje, que al menos se mantiene en muchos de los países, no se ha perdido con la crisis, por lo cual una vez que pase, a lo mejor ese consenso macroeconómico se sigue manteniendo y da una cierta capacidad para empezar a crecer. Diría después, pensando a lo mejor otras cuestiones importantes, yo creo que en el caso de México, sobre todo, la consolidación ya de la relación comercial y del Tratado de Libre Comercio es muy importante, porque eso ha sido uno de los pilares de estabilidad de México muy fuerte. López Obrador no tiene ninguna intención en cambiarlo, yo creo que ya ni Trump ni Biden van a tener intención en cambiarlo, por lo cual una vez que esto suceda, yo creo que, y sobre todo en un contexto de tensiones entre China y Estados Unidos, con muchas empresas repensando sus cadenas de valor, México ahí tiene una posibilidad muy, muy interesante de crecer y de atraer inversiones, ¿no? Y finalmente, que a lo mejor, si bien el mundo puede estar más complicado por estas dos
tensiones entre China y Estados Unidos, América Latina de alguna manera es geopolíticamente no tan relevante como para China la parte de Asia o a lo mejor otras áreas eh, que son por petróleo y demás. Entonces creo que sí tiene una cierta oportunidad de aprovechar inteligentemente estas tensiones, sí lo hace, ¿no? Entonces creo que esas, pensando ya más a largo plazo, creo que pueden ser cosas relativamente positivas. Lo más preocupante me parece es el daño que cause esta crisis y lo largo que se haga esta crisis y cómo eso limite de alguna manera las capacidades de crecimiento de estos países. Sí, cómo no. Ya no hablamos ni siquiera de potencial crecimiento. Estamos hablando de regresarnos desde quién sabe qué hoyo y ahí viene el invierno, ¿eh? Y acá también, ¿eh? Para quienes piensan que en Estados Unidos y no hay riesgo, no, bueno, pues te estoy contando cómo está la situación. Oye, me da muchísimo gusto saludarte, Daniel. No sé si hay algo que quieras agregar. A mí me parecía que necesitamos la perspectiva primero de la región y luego global con alguien como tú. No, no, muchas gracias y un gusto como siempre.